Romanos capítulo 2, luego de una pausa de 2 meses, hermanos, el tema de la familia y luego un tema que el Señor puso en nuestro camino durante estas semanas, el tema de la restauración. Hoy vamos a darle continuidad al tema de Romanos, a nuestra serie expositiva del libro de Romanos capítulo 2, y de manera muy concreta vamos a estar hablando el día de hoy a partir del verso 6 hasta el 16. Romanos 2, versos 6 al 16. Por favor, ahí quédense. Ese es el texto que vamos a estudiar este día. La Biblia nos enseña que nos acercamos al día en que todo ser humano se presentará ante el gran juez de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia, que nos estamos acercando el día en el que todo ser humano, sin importar su condición espiritual, tendremos un encuentro con el Señor, nos presentaremos ante el juez. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, dice que ese momento será universal y a la vez será individual. Número 1. Número 2, en el verso 6 dice que cada uno, ahí habrá tiempo suficiente para estar delante del juez. En el verso 9 dice que todo ser humano, y en los versos 9 y 10 dice que judíos y no judíos estaremos delante del Señor. El texto de hoy, el título de hoy, hermanos, juzgados en conformidad con la verdad. Así que de cara a ese gran día, solo hay una persona que hace la diferencia para estar delante de ese día. Y esa persona que hace la diferencia es Jesucristo y tu relación con Él. Esa es la diferencia. Todos compareceremos ante el Señor. Algunos comparecerán ante Dios como el gran juez de toda la tierra y otros, por su gracia, compareceremos como hijos perdonados, pero estaremos ahí. De los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, los cristianos, dice la Biblia que un día estaremos delante de Cristo. Primera a los Corintios 3, 10 al 15. Primera a los Corintios 3, 10 al 15. Antes de entrar de lleno al mensaje, voy a dar un aviso, hermanos, que ya vi que lo hizo el hermano Neto, pero ya empezó a llover, así que si alguien dejó sus cristales abajo, puede pasar, hermanos, y ir a subir, ¿verdad? Es un comercial y ahí luego con unas papitas nos arreglamos, hermanos, ¿ok? Parece que sí, ¿verdad? Hubo quienes dijeron no llueve, pero ya está lloviznando, ¿ok? Muy bien, esta es gratis, hermanos, ¿ok? Pero no se vayan todos, hermanos, necesito predicarle a alguien, ¿verdad? Muy bien. La Biblia dice que los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es lo que dice, primera a los Corintios 3, 10 al 15, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Le está hablando a los cristianos. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, aquel gran día. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que un día todos los cristianos de todas las edades estaremos delante de Cristo. Y lo que va a hacer Cristo en ese momento es revisar nuestra vida cristiana. No va a revisar, en ese sentido, no estará expuesto nuestra vida antes de Cristo. Don Toño, ¿a qué edad vino a Cristo? Hace 21 años. ¿Cuántos años tenía cuando vino a Cristo? 53. Es decir, cuando mi hermano Toño esté delante del tribunal de Cristo, los 53 años habrán pasado y no más. Pero a partir del año 53 hasta que él muera, hasta que llegue ese momento, lo llamarán y le dirán, no le dirán don Toño, yo le digo así don Toño de cariño, pero ahí estará don Toño para dar cuenta desde el año 53 de su vida hasta ese momento. ¿Qué hiciste con la vida cristiana que profesaste? Tony, ¿a qué edad aceptaste a Cristo? A los 16, ¿verdad? A partir de los 16 años hasta ese gran día, Dios le pedirá cuenta a Tony, ya como cristiano. Hermano Fer Castro, ¿a qué edad vino a Cristo? A los 18. Wow. A partir de los 18, cuando mi hermano Fer esté delante de Cristo, a partir de los 18 dará cuenta de toda su vida. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, no va a ser recompensado. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí estaremos por la gracia de Cristo. Nuestra vida será revisada. El Señor Jesucristo dijo también que todo lo que sale de nuestra boca, daremos cuenta. De todo lo que hacemos, daremos cuenta ante Cristo nuestro Señor, pero ahí estaremos. Algunos, ¿verdad?, con vergüenza no serán recompensados. Otros, con mucha gratitud y gozo, recibirán sus coronas de parte del Señor. Pero ahí estaremos por la gracia de Cristo. ¿Qué pasa con los que no son cristianos? Los que abiertamente rechazaron a Cristo en esta vida y trazaron su propio camino para acercarse a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 20, 11 al 15, de los que no son cristianos, de los que abiertamente rechazaron a Cristo, nunca vinieron a Él en arrepentimiento y fe, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pastor, pero yo no creo en Dios. Gracias a Dios soy ateo. Yo no creo en la Biblia, ¿verdad? Yo soy muy buena persona, pastor. Yo no creo en nada de la Biblia. Bueno, al ser humano le gusta la idea
Al ser humano le gusta la idea, le gusta pensar de que si no cree en Dios, está exento de lo que Dios ha establecido. Esa es una idea que al ser humano le gusta mucho. ¿Qué pasa si yo no creo en Dios? Pobrecitos los cristianos, ¿verdad? Que se preocupen ellos cuando estén ante su Salvador. Pero como yo no soy cristiano, bueno, esa idea gusta mucho a los seres humanos. Suena muy bien, suena muy liberador. Pero esto es lo que dice la Biblia en Filipenses 2, 6 al 11. El cual, hablando de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el gran final. Este es el gran final. Para muchos seres humanos, esta será la única ocasión en que se postrarán delante de Cristo, el Señor del universo, antes de ser separados de Él por toda la eternidad. Este es el gran cierre, donde todo el mundo, creyente o no creyente, ateos o no, estudiados o no, académicos o no, ricos y pobres, sanos y enfermos, en esta vida, este es el gran final que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, la Biblia plantea un día, un momento en el que todo ser humano de rodillas delante de Jesús dirán: Jesucristo es el Señor. Pero para muchos será el único momento antes de ser separados de Él por siempre. Este es el gran final. Vamos a ir entonces a Romanos, habiendo introducido de esta manera. Verso 6 de Romanos, habiendo estudiado los primeros 5 versículos hace ya varias semanas, solo para poner el contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que por naturaleza nosotros condenamos lo que no aprobamos, pero nunca vamos a condenar lo que nosotros amamos. Nunca vamos a condenar algo, ¿verdad? Si yo veo que alguien está haciendo algo y yo me identifico con él, nunca voy a condenar eso. Pero si la otra persona está haciendo algo que a mí me desagrada, me voy a levantar como el juez. Y entonces Pablo dice: por lo cual, desde el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, tú haces otras cosas, pero al final haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, todos juntos por favor, solo el 6, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El verso 6 dice que somos salvos por fe, pero seremos juzgados por obras. Una vez que una persona viene a los pies de Cristo,
en arrepentimiento y fe para salvación, se espera que a partir de ese día, don Toño, se espera que a partir de los 53 años, él esté construyendo una vida piadosa, una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Se espera que Tony a los 16 años, cuando él vino a Cristo en arrepentimiento y fe, pues que Tony desde los 16 esté construyendo una vida piadosa, acorde a los principios de la palabra. Que mi hermano Fer, que vino a los pies del Señor a los 18. A partir de ese momento, Dios espera que los cristianos vivamos a la luz de los principios de su palabra. Efesios 2, 8 y 10, lo voy a leer en otra versión, la versión La Palabra, dice así: en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es por fe. Nadie puede hacer algo para ganarse el cielo. Es por fe. Y eso, la salvación, y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir, para que nadie se gloríe, dice la 60. Lo que somos a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. No somos salvos por nuestras obras. Nadie puede llegar al cielo siendo buena persona, absolutamente nadie. No importa si alguien da su vida por alguien más, no va a entrar al cielo. No somos salvos por nuestras obras, pero las buenas obras son el resultado de la salvación. El creyente debe priorizar trabajando por las recompensas eternas en lugar de las temporales. Miren, hermanos, mucha de nuestra vida es consumida por cosas meramente terrenales. Mucho de nuestro tiempo, de nuestro día a día, es consumido por cosas que se van a quedar aquí. Pero ¿cuánto le invertimos, hermanos? Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice a los que perseverando en bien hacer. Se refiere a un estilo de vida producto de su relación personal con Cristo el Señor. No es una bondad ocasional, hermanos. No se trata de ser bondadoso cuando hay desastres naturales. Que nosotros lo hemos visto, ¿verdad? En nuestro país, cuando hay un desastre natural, toda la gente, ¿verdad? Se solidariza. Es que por el griego, hermano, se me traba el español a veces. Pero en los desastres naturales, la gente muestra solidaridad, mejor así, ¿verdad? No se trata de una bondad ocasional, no se trata de ser bondadoso cuando los reflectores están sobre mí. La perseverancia solo es posible por nuestra relación con Cristo, porque hay momentos en que mi egoísmo puede más que mis deseos de ser bondadoso. Hay momentos cuando mi egoísmo se ve dañado y yo no quiero ser bondadoso, pero es Cristo el que hace posible que yo venza mi orgullo, que yo venza mi egoísmo. Y a pesar de que yo he sido herido y he sido lastimado, es Cristo quien hace posible que yo persevere en bien hacer. Para ellos, para los que a través de Cristo, no en sus fuerzas, es teniendo a Cristo como fundamento, para los que vivimos con un fundamento que se llama Cristo, dice que tendremos una recompensa: gloria, honra y paz. Pero hay otra, hermanos. Esto es para unos, vida eterna para unos, pero mire lo que viene para otros: ira, enojo, tribulación y angustia para otros. Versos 8 y 9 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad. Quiero puntualizar esto. El apóstol Pablo dice que los otros, los que van a recibir ira, enojo, tribulación y angustia, son aquellos que no obedecen a la verdad. No dice que son aquellos que hacen cosas malas. Dice que son aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Queridos hermanos y amigos, todos somos obedientes, pero unos obedecen a la verdad y otros obedecen a la injusticia. Así que aquí no hay libres. O vives para la verdad o vives para la injusticia. Y si vives para la verdad, hay un estilo de vida. Y si vives para la injusticia, hay un estilo de vida. Dice entonces, tribulación, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero hace lo malo porque obedece a la injusticia. El judío primeramente y también el griego. Recuerden que a la iglesia que fue escrita esta carta, la iglesia de Roma, había judíos y griegos. Y por eso Pablo viene a decir, Dios va a agarrar parejo a judíos y a no judíos. Hace unos minutos yo dije que solo hay una persona que hace la diferencia de cara a ese gran día. Y lo quiero volver a repetir. Es Jesucristo y nuestra relación con Él. La verdad no es un concepto filosófico. La verdad no es una idea. La verdad es una persona. Cuando el apóstol Pablo dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad no es una filosofía. La verdad es una persona. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la verdad ya no es algo abstracto. La verdad es una persona. Juan 1:14, hablando de Jesucristo, el apóstol Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 8:31 al 36, quiero que lo busquen, por favor. Juan 8:31 al 36. Dice así, lo voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la verdad, ¿qué hará la verdad? Os hará libres. ¿Quién entonces hace libre al ser humano? Jesucristo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Basta con revisar la historia del pueblo de Israel y darse cuenta que en ese mismo momento, cuando ellos están diciendo no somos esclavos, estaban siendo sometidos por el imperio romano. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Solo basta con leer Éxodo capítulo 3, lo que Dios dice de su pueblo. Solo basta revisar Daniel, bajo los imperios bajo los cuales ellos estuvieron sometidos. Entonces le dijeron a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién de verdad no pecó esta semana? Honestamente, que pueda decir, pastor, yo tengo una acción de gracias y le quiero dar gracias a Dios porque esta semana no pequé. Bueno, en el momento en que alguien intente levantar su mano, ya está pecando.
De hecho, en el momento en el que, sí, gracias a Dios yo no pequé porque no hice esto, ya me estoy nombrando yo juez de la santidad. En ese momento ya estoy pecando. Lo que el Señor Jesús les está diciendo, miren, yo no estoy hablando de una esclavitud terrenal. Yo estoy hablando de esto: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que los puede salvar del pecado, porque de eso es lo que está hablando Jesucristo, soy yo, la verdad, dijo Jesús. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben por qué les espera esto a otros? No es porque no vinieron nunca a Getsemaní. ¿Sabe por qué? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es porque decidieron rechazar a Cristo y abrazar la injusticia. Es porque decidieron no ser libertados por Cristo de su pecado y decidieron vivir en su pecado. El destino de los que rechazan a Cristo y se erigen dioses sobre ellos mismos, dice Daniel 2 y 3, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A menudo en un velorio uno escucha, ¿verdad?, expresiones como que la luz perpetua brille sobre tal persona, la que acaba de morir. Creo que tiene su base en Daniel, ¿verdad? Que la luz perpetua brille. No, pero esto es lo que dice la Biblia. Algunos de verdad van para la vida eterna y otros van para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 13, 40 al 43, el Señor Jesucristo dijo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este mensaje no es cómodo, porque yo estoy predicando que delante de Dios solo hay dos grupos de personas: los que fueron salvos en vida y los que serán condenados. Que Cristo hace la diferencia. Mateo 13, 49 y 50 dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En aquel gran día el destino será determinado por una sola persona y nuestra relación con Él, Jesucristo. En aquel gran día no será determinado si yo era buena persona, si yo nunca falté a Getsemaní, si invité a comer al pastor, si yo era buen vecino, si yo fui fiel. En aquel gran día, la única persona que hará la diferencia es Jesucristo y nuestra relación con Él, nada más. Tengo una pregunta. ¿Es Dios injusto, como lo está planteando el apóstol Pablo, por juzgar a toda la raza humana bajo los mismos parámetros, incluso sobre aquellos que nunca escucharon de Jesús? Hay personas que dicen: pastor, ¿y qué de las tribus en África? ¿Verdad? Y se preocupan mucho. Yo esperaría que quienes hacen esa pregunta se fueran de misioneros, porque están tan preocupados por las tribus en África, ¿verdad? Pastor, ¿y qué va a pasar con los que no saben leer? Pastor, y tantas injusticias, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos al juez, nosotros sí quisiéramos acercarnos a ese juez
y haciéndole saber que está siendo injusto, que no es posible que Él vaya a juzgar bajo los mismos parámetros a toda la humanidad cuando hubo gente allá en África que nunca escuchó del Evangelio. ¿Sabe por qué creo que esta pregunta nos gusta? Porque hay una idea en nosotros de que de alguna manera Dios está siendo injusto. Y eso no es posible porque Él es el juez de toda la tierra. Bueno, eso fue lo que Abraham pensó, ¿verdad? Cuando Él le dijo, el juez de toda la tierra no ha de juzgar rectamente, cuando Él intercedió por Sodoma y Gomorra. Esta pregunta, ¿y qué de los que nunca escucharon de Jesús? Esa pregunta conlleva una insinuación de que debe haber una excepción a la regla, porque no sería justo que el Dios justo juzgue a todos por igual. Sin embargo, lo que sigue a continuación, versos 12 al 16 de Romanos, 12 al 16 de Romanos, del capítulo 2, dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que todo ser humano responderá con base en la luz que haya recibido. Punto. Los judíos tienen una ley, serán juzgados a la luz de esa ley. ¿Y qué de los que no somos judíos? ¿Qué de esos grupos, verdad, allá que nunca han escuchado del evangelio? El apóstol Pablo dice que en el corazón del ser humano hay una ley moral escrita de parte de Dios. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si nosotros salimos a las calles y le preguntamos a una persona si matar es malo o es bueno, bueno, probablemente nos va a decir, no, eso es malo. Si robar es bueno o es malo, pienso que la gran mayoría nos va a decir que es malo, a menos que nos encontremos con alguien que ha robado, ¿verdad? Probablemente nos diga, depende de las circunstancias. Pero si luego nosotros le preguntamos, ¿de dónde tú sacas que esto es bueno o es malo? Nos va a dar las respuestas de que hay una ley escrita en su corazón. Esa ley escrita en el corazón del ser humano también clama por justicia. El ser humano ama la justicia. Por eso es que hay manifestaciones en nuestras ciudades, en el mundo. Pero la pregunta es, ¿quién puso en el ser humano los conceptos de justicia o injusticia? El razonamiento, Pablo está planteando lo siguiente: el razonamiento que permite discernir lo correcto de lo incorrecto es la prueba de un modelo interior con el cual podemos comparar cada uno de nuestros actos, encontrando unas veces aprobación y otras veces desaprobación. Yo no tengo que tener los ojos de otra persona para yo saber que algo estoy haciendo mal. Mi conciencia, cuando estoy a punto de hacer algo, me dice que estoy bien o que estoy mal. Yo no tengo que llevar al pastor a todas partes para que me diga qué está bien y qué está mal. De hecho, si hiciéramos eso, ustedes terminarían siendo más desobedientes, hermanos. Pero una persona no necesita ser teólogo para saber la diferencia entre el bien y el mal. El apóstol Pablo dice que hay una ley escrita en el corazón de todo ser humano, sí,
de los que saben leer y de los que no saben leer, de los ricos y de los pobres, de los sanos, de los enfermos, de los que viven en la edad de piedra y de los que viven en un primer mundo. En cada ser humano hay una ley escrita que le muestra lo que está bien y lo que está mal. Por eso puse en este punto: todo ser humano responderá con base en la luz que haya recibido. Al estar estudiando el pasaje durante estos días, me llamó la atención uno de los comentarios que estaba revisando de Grant Osborne. Y él dice lo siguiente: los filósofos griegos, como Platón o los estoicos, también concibieron una ley moral que todas las personas entendían por naturaleza. Aquí no estamos hablando de cristianos, aquí estamos hablando de filosofía. Pero estos hombres también descubrieron que en el corazón de todo ser humano hay algo. Hay una conciencia del bien, del mal, de lo que es bueno, de lo que no es bueno. Y lo que está afirmando esto es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que en el corazón del hombre hay una ley escrita. Y que cuando el hombre viola esa ley, su conciencia le está diciendo: esto que tú hiciste no está bien. Por eso es, queridos hermanos, que no necesitamos conocer la Biblia a profundidad para saber qué está bien y qué está mal. Si nosotros salimos nuevamente allá afuera y le preguntamos a las personas: ¿tú alguna vez has hecho algo que no está bien? Seguro va a responder que sí. Si luego le preguntamos: ¿y quién dice que lo que tú hiciste no está bien? Bueno, yo no creo que me diga: bueno, en el artículo tal de nuestra Constitución, párrafo 5, dice que esto no está bien. Yo no creo que alguien me salga con eso. Si a veces los abogados no saben, ¿verdad? No se acuerdan, ¿verdad? De dónde lo dice. Imagínense uno, simple mortal. Yo no creo que alguien: sí, yo creo que lo que hice está mal porque en nuestra Constitución, en el artículo tal, en el párrafo tal, dice que esto está mal. No. Si yo salgo allá afuera y le pregunto a una persona: ¿tú has hecho cosas malas?, me va a decir sí. La siguiente pregunta que yo le haría: ¿quién dice que lo que tú has hecho está mal? Probablemente lo invito yo a la reflexión. Probablemente algunas de sus respuestas lo lleven a sus papás. Es que mis papás me enseñaron que esto está mal. Probablemente me diga: porque la sociedad lo desaprueba. Pero cuando yo le diga: ¿dónde encuentras tu respuesta de eso en tu conciencia? Si nadie sabe lo que tú has hecho, ¿aún así seguiría estando mal? Probablemente me diga: sí. Solo estoy confirmando lo que Pablo dice, que hay una ley escrita en el corazón del ser humano. Sobre esa luz, los que nunca escucharon de Jesús irán a ese gran día. Quiero terminar entonces con esto. Cuando muramos, los seres humanos, cuando muramos, solo hay dos destinos, no más. Está el cielo y está el infierno. No hay como una especie de lugares intermedios. No existe en la Biblia un lugar donde mis familiares probablemente puedan hacer oración por mí para sacarme de donde estoy. No hay un lugar como donde yo voy a ir y a pagar primero por mi culpa y después de eso paso a un segundo lugar. Cuando tú y yo muramos, solo habrá dos destinos: el cielo o el infierno, y ambos duran para siempre. Los dos. La única persona, por quinta vez, la única persona que hace la diferencia de cara a ese gran día es Jesucristo y tu relación con Él. La Biblia dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿No hay una especie de reencarnación? ¿No hay una especie como de cuando yo muera tal vez me voy a reaparecer en una vaca? Y luego voy a vivir un ciclo de vida como vaca y luego muero y luego... No, en la Biblia solo hay una cosa: establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
O es el cielo o es el infierno, y ambos duran por siempre. ¿Quién hace la diferencia? Jesucristo y tu relación con Él. Por eso es que algunos, dice Daniel, algunos se levantarán del polvo de la tierra para vida eterna, y otros se levantarán para confusión y vergüenza perpetua. Ese día, cuando estemos delante de Dios, no habrá como: Señor, mira, yo traté de hacer las cosas bien. Tú sabes que fui buen padre para mis hijos. Tú sabes que le fui fiel a mi esposa. Tú sabes, y sacar esa lista enorme delante del juez. Solo habrá una pregunta: ¿quién fue Jesucristo para ti en vida? Eso es todo. No hay más. Por la gracia de Cristo, los que hemos creído en Él y le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, estaremos delante del tribunal de Cristo. Pero aquellos que han trazado hasta el día de hoy su propio camino para llegar al cielo, y no hay arrepentimiento y fe hacia Cristo, estarán delante del juez. Y en aquel gran día, solo Jesucristo hará la diferencia. ¿Quién fue para ti Jesucristo en esta vida? No en ese momento. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, de una manera tan hermosa, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ahora, yo puedo esconder muchas cosas delante de ustedes, hermanos. Como dijo Rafael Canadá el domingo pasado, yo puedo traer una máscara delante de ustedes. Pero en aquel gran día, mis pensamientos, mis motivaciones, mis actos en privado saldrán a la luz delante del gran juez. Pero por la gracia de Cristo, cuando eso suceda, yo seré mirado por la sangre del Cordero. Para otros, cuando ese día sean expuestos, no habrá cordero para ellos. Habrá un juez y la sentencia será: condenado por toda la eternidad. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Señor, nosotros te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque cuando nosotros éramos débiles, y Efesios 2 dice que cuando estábamos muertos, nos dio vida. El apóstol Pablo escribió en Gálatas y dijo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a Jesucristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo también le recordó a Timoteo que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También te damos gracias porque Isaías en el capítulo 1 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Así que hoy es un gran día, Señor, porque todavía sigues llamando al hombre para salvación. Así como están con los ojos cerrados, el rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Tú que estás entre nosotros y que no tienes a Cristo como el Señor de tu vida, que sigues confiando en tu bondad, en tu generosidad, que sigues confiando en tu buena conducta para merecer el cielo. En el amor del Señor quiero decirte que no importa lo que sigas haciendo, no mereces el cielo. Pero que gracias a Cristo el Salvador, si tú solo vienes a Él en arrepentimiento y fe y hoy confías en Él para salvación, hoy es el día en el que Jesucristo puede hacer la diferencia en tu vida de cara a ese gran día. Si tú dices: pastor, hasta hoy yo he confiado en mi bondad
para estar bien delante de Dios, pero hoy por primera vez entendí que yo necesito a Cristo, que yo necesito un Salvador, que yo necesito ser perdonado de mis pecados y que solo en Cristo hay salvación. El día de hoy yo quiero venir a Cristo. Solo voy a pedirte una cosa. ¿Puedes mostrarme tu decisión levantando tu mano? Y con levantar tu mano solo me estás haciendo visible tu decisión de venir a Cristo para salvación. Y dejar de confiar en lo que hasta ahora has confiado. Por amor de tu alma, yo te invito, ven a Cristo Jesús. Habrá alguien que dice, pastor, yo necesito a Cristo. Yo quiero confiar en Él para salvación. ¿Ok? ¿Entendiendo? Y Dios quiera que así sea, que todos los que estamos aquí tenemos a Cristo como Salvador. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.